Sonido sí, aleluya. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me alegra que esté bien en esta mañana. Bien porque llegamos, ¿no? Luchamos, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos acostumbrándonos y yo sé que esto va a ser de mucha bendición para todos. Amén. Saludando a las personas que se conectan en esta hora con nosotros, la Iglesia COP, Casa de Oración Bíblica, les da la bienvenida a este culto de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Estuvimos hablando hace 8 días, bueno, ya hace varias semanas empezamos a hablar de la importancia de lo que significa que las personas entiendan qué es ser un verdadero creyente, ¿no? Y hemos estado estudiando algunos pasajes acerca del libro de Efesios. Para los que tal vez no han podido ver las enseñanzas, pues para ponernos un poquito en contexto, el libro de Efesios en los primeros capítulos, del capítulo 1 al 3, nos habla de los beneficios que nosotros tenemos ahora que estamos en Cristo, ¿sí? Y habla allí de muchas cosas que somos herederos de la gracia, del favor inmerecido ahora que estamos en el Señor. Y del capítulo 4 en adelante ya nos habla es acerca de la práctica como tal, de cómo debe ser un verdadero creyente, cómo debe comportarse un verdadero creyente, porque es importante entender esto, ¿no? Muchas personas no saben, simplemente muchos, como decíamos, muchas personas piensan que solamente es ir a la iglesia de vez en cuando o solamente los domingos y ya, recibo la palabra y muy bonita la enseñanza, pero mi corazón no cambia, pero mi forma de ser y de vivir no cambia. Y por eso es necesario que cada persona entienda, y sobre todo en estos tiempos en donde se ha desdibujado tanto la identidad, ¿no? Donde hay mayor información, donde hay muchas iglesias y como que se desdibuja el carácter de un verdadero creyente, como que se diluye, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay tantas iglesias, hay tantas personas que se denominan hoy en día cristianas, entre comillas, que se hace difícil verdaderamente diferenciar lo que es un creyente de lo que no es un creyente. Amén. Y es por eso que estamos hablando acerca de estos temas. Para aquellos que les gusta tomar nota, el título de la predicación del día de hoy es Un estilo de vida según la enseñanza de Cristo. Un estilo de vida según la enseñanza de ¿quién? De Cristo, porque de eso hablamos en este lugar. ¿De quién hablamos? De Cristo. Y la enseñanza y nuestro estilo de vida debe ser conforme a la imagen de Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él era un imitador del Señor. Y quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 17 al 24. Ya estuvimos hablando acerca de algunas cosas allí. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Yo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Cuando vaya a manejar una versión diferente, yo les leo aquí, porque sé que no todos manejamos la misma versión. Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén y amén. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Honramos tu nombre en esta mañana. Gracias por una vez más permitirnos estar en tu casa, reunirnos como familia en Cristo, Señor, para adorarte, para exaltar tu santo nombre. Hoy te damos gracias, bendito Rey de Gloria, y queremos una vez más poner delante de ti este tiempo en que meditamos en tu Escritura, Señor, para que sea tu Espíritu Santo trayendo iluminación a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y que tú nos hables conforme a la necesidad que tú conoces que hay en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El esfuerzo por mantener la unidad que procede de Dios es una de las marcas de la vida digna del llamamiento recibido por los creyentes mediante el Evangelio. Otra marca o otra señal de esto es un estilo de vida que concuerda a la enseñanza que los creyentes reciben acerca de Cristo, y es a la descripción de ese estilo de vida que se dedica a la sección de Efesios que estamos estudiando. A eso es a lo que se empieza a dedicar el apóstol Pablo, a describir cómo es esa clase de vida de aquel que dice pertenecer al Señor, de aquel que se dice o se llama un cristiano. Amén. En el versículo 17, si miramos, las primeras palabras comienzan con un tono serio. Voy a leer en varias versiones. En la versión Reina Valera dice de la siguiente manera, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente, mire cómo suena. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Y allí empieza a hablarnos de otras cosas. Pero mire cómo suena la versión Palabra de Dios para Todos. Si lo puedes poner en pantalla, Santiago, por favor. El versículo 17 de Efesios 4, en la versión Palabra de Dios para Todos, para que los que no tienen la versión los puedan leer. Dice de la siguiente manera, dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. O sea, no nos está hablando con seriedad, ¿no? No nos está diciendo cualquier cosa. Y esto nos habla de la seriedad de lo que Pablo nos va a seguir diciendo a continuación, de las cosas que nos va a seguir advirtiendo, pero no es cualquier cosa, no es en pocas palabras. Él está haciendo una advertencia, él dice, de parte del Señor les tengo que decir esto. Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios ha enviado advertencias a su pueblo. Por ejemplo, en Nehemías 9:29, si quiere vaya allí conmigo, Nehemías 9:29. El Señor le estaba haciendo advertencias a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 29. Ahí después de Crónicas, Esdras y Nehemías. Primera, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Nehemías capítulo 9, verso 29. Dice de la siguiente manera. Dice, les amonesté a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron y endurecieron su cerviz y no escucharon. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, dice, les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen.
tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. Siempre el Señor ha estado haciendo advertencias a su pueblo. Siempre ha estado haciendo advertencias a la raza humana, llamando su atención. Dice, quienes las obedecen, dice que dan vida, las ordenanzas del Señor dan vida a quienes las obedecen. Por eso Jesús dijo que las palabras que Él decía son espíritu y son ¿qué? Son vida para nosotros, pero son vida cuando nosotros las ponemos por obra. No es solamente leerla o solamente tener allí la Biblia abierta en el Salmo 91, como tal vez muchos veníamos de allí, ¿no? La Biblia abierta en el Salmo 91 y para que me proteja. No, la palabra es viva, pero cuando tú la lees, la escudriñas, la meditas y la pones por obra, allí cobra poder la palabra de Dios. De lo contrario es una letra que allí muerta, sin vida. Es un libro más que tienes allí guardado en tu casa, en tu mesita de noche, en tu escritorio. En el Nuevo Testamento dice, por ejemplo, en Hechos 2:40, tome nota allí, no lo busque, yo se lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Hechos 2:40 dice que Dios por medio de Pedro sigue haciendo la misma advertencia. Mire lo que dice: Pedro les advirtió de muchas maneras y les pidió con insistencia. Mire lo que les insistía, dice: sálvense de esta generación perversa. Eso era lo que él les insistía y les advertía allí cuando empezó la iglesia, en el libro de los Hechos. A eso era lo que llamaba Pedro a los creyentes, a las personas que estaban buscando del Señor. Sálvense de esta generación perversa, porque sabemos que el tiempo no ha cambiado mucho, ¿no? Estamos en medio de una generación perversa también, ¿no? Los tiempos no han cambiado. Antes todo esto va en aumento y va a ir en aumento. Porque ¿cómo crece una generación que no conoce a Dios? ¿Cómo crece? Dice la Escritura que sin dirección divina el pueblo ¿qué? Se desenfrena, ¿cierto? Es como, por ejemplo, en la casa, que no haya papás, que no haya una cabeza, una autoridad, ¿no? Alguien a quien rendirle cuentas. ¿Qué hacen los hijos? Hágale experimento, váyase una semana y déjelos en la casa solos. A ver cómo encuentra la casa, a ver si la encuentra. ¿Sí? Porque hace falta esa autoridad, hace falta esa dirección, ¿cierto? Y así estamos, y va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque se está levantando una generación que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque la tarea ¿de quién es? ¿De quién es la tarea? De nosotros, de cada uno de nosotros. La tarea no es solamente de la iglesia, la tarea también es suya, con sus hijos, con sus sobrinos, bueno, en fin. No es solamente, ay, tan bonita la palabra que predicó el pastor. No, ¿qué estamos haciendo en la casa también? Porque el enemigo sí los ministra todo el día. Déjenlos solos allá en el computador, en el celular sobre todo, ¿no? Que ahorita es más que todo el celular, ¿no? Y verdad que ese sí los ilustra, pero los ilustra ¿para qué? Para lo malo. Amén. Pero miremos cuál es la advertencia que nos hace el Señor a través de Pablo en este pasaje de Efesios que estamos estudiando. Dice Efesios 4 en el versículo que estamos leyendo, 17, dice, miremos esa advertencia, dice, dejen ya de vivir como los que no son creyentes. ¿Cuál es la advertencia? ¿Que dejen de qué? ¿Como quiénes? Como los que no son creyentes. ¿Cómo vive el que no es creyente? Dice que vive, ahí mismo dice que viven en la vanidad de su mente, ¿no? Ajenos a la vida de Dios, por la dureza que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero dice que andan en la vanidad de su mente. En primer lugar, Pablo exhorta a los creyentes a romper definitivamente con el estilo de vida pagano anterior a su conversión, que está dominado por pensamientos superficiales, pensamientos vanos. Por ejemplo,
No sé si usted recuerda qué pensamientos tenía antes de que viniera Cristo. ¿Cuál era su vida? ¿En qué pensaba usted? Voy a ponerme yo como ejemplo. Cuando yo no estaba en el Señor, ¿en qué pensaba Javier? El pastor Javier, ¿en qué pensaba? Pues yo pensaba solamente en hacer deporte, en dedicarme a mi cuerpo, en andar bien vestido y que todo el mundo me mirara cuando yo iba por la calle. Eso era. Eso es un pensamiento que vano, ¿cierto? Es cierto que hay que cuidarnos, es cierto que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y hay que cuidarlo y hay que estar bien organizados, ¿no? No hay que entrar en otro extremo, ¿no? De andar descachalandrados y esto, no. Pero ese era mi pensamiento, solamente pensaba en eso. En mi mente no estaba Dios, en mi mente no estaba agradar al Señor por ningún lado. En mi mente estaba yo mismo. Ahora piense usted allá, ¿qué pensamientos tenía usted cuando no estaba en el Señor? No, pastor, yo solamente pensaba era en trabajar y hacer plata. O no, solamente en divertirme con mis amigos y de resto. Pasa mucho en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia uno es como muy egoísta, ¿no? ¿Cierto? Y a uno no ve, o sea, uno solo ve por uno y no ve a nadie más. No ve tal vez de pronto el esfuerzo que hacen los papás por sacarlo a uno adelante, por ayudar. ¿Cierto que eso no lo veo? ¿Pero por qué? Porque uno está en sí misma, uno está en su vanidad. Ahí sí como dice, con pensamientos como vanos. Vanidad, o el término vanidad y vano, se hallan frecuentemente en la Biblia para dar la idea de aquello que es vacío, pasajero, sin valor. En eso caen la idolatría y la maldad como cosas que no solo son malas, sino vanas y vacías. Y el principal término hebreo traducido vanidad es la palabra hebel, con H, doble H, B larga intermedia, hebel, que literalmente significa, mire lo que significa esta palabra, significa un soplo de aire o de la boca. Haga así. O como cuando uno suspira, ¿no? ¿Cierto? Esta palabra se usa hablando del hombre y sus días sobre la tierra. Mire lo que dice el Salmo 144:4. Lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos, pero búsquelo allí conmigo. Salmo 144, en el versículo 4. Cuando lo tenga, digan fuerte amén. Salmo 144, versículo 4. Yo lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera. El ser humano es como un suspiro. ¿Como un qué? Como lo que acabamos de hacer. ¿Qué acabamos de hacer? El ser humano es como un suspiro. Su vida es como una sombra que desaparece rápidamente. Así de breve es la vida del ser humano. ¿Se imagina? Y nosotros tanto que nos afanamos acá, ¿no? Por hacer las cosas de acá y solo nos concentramos acá, pero nunca pensamos en que nos vamos a ir para una eternidad y no pensamos en ese tiempo que vamos a pasar allá, ¿cierto que no? Como la mayoría de las personas cuando no conocen al Señor, eso siempre lo dejan ¿de qué? De últimas. Cuando ya tienen sus años, cuando ya les tocó o cuando tienen tal vez una enfermedad que tal vez está grave el tema, ahí es donde, Dios mío, yo nunca he pensado en ti, yo nunca me he acercado a ti, Señor. Como cuando los niños están en el colegio, ¿no? Que no hacen nada los primeros 3 trimestres y en el último, eso mejor dicho, eso hacen de todo, se trasnochan.
dejan de ver televisión y eso pasan como de panzazo, es que dicen, ¿no? Como raspando. Y muchos dejan su vida espiritual o su destino eterno así, para lo último. Qué tremendo, ¿no? Debido a que la vida es corta, debemos vivir para Dios mientras tengamos tiempo. ¿Mientras tengamos qué? Porque hoy estamos acá, pero mañana no sabemos. Hoy yo la puedo ver a usted acá, pero mañana yo no sé si lo voy a volver a ver o el próximo domingo. Cualquier cosa puede pasar, somos tan frágiles. Lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a que todos los días amanecemos, que se nos olvida, decía alguien por ahí, que el dueño de la vida, ¿quién es? Dios es el dueño de la vida. No debemos desperdiciar nuestra vida al entregarnos a propósitos en nuestro interior que no tienen un valor perdurable. El único que puede darle valor, propósito y significado a nuestra vida es ¿quién? Dios. Él es el único que puede darle valor y significado verdaderamente a nuestra vida. También esta palabra se usa hablando de los pensamientos del hombre. Esta palabra vanidad, por ejemplo, Salmo 94:11. Salmo 94:11, lo voy a leer en la versión Biblia libre. Salmo 94, versículo 11. En la versión Reina Valera dice, el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son ¿qué? Vanidad, son vanidad. Dice en la versión Biblia libre, dice, el Señor conoce los pensamientos de los seres humanos. Él sabe que no tienen sentido. ¿Y por qué no tienen sentido? Porque no tienen un propósito. Es vano. Todo lo que usted, todos esos pensamientos y todos los planes que el hombre hace fuera de Dios, todo eso se queda aquí. Y no tiene ningún valor allá. Mire, usted no se imagina cuando todos pasen a la eternidad, cuando todos pasemos a la eternidad, entonces allí el tiempo que pasé aquí lo voy a valorar más. O muchos van a decir, ¿por qué no escuché? ¿Por qué? Y todo eso que tal vez hice aquí en la tierra va a perder todo valor. Todo valor va a perder, no va a valer nada. Por el contrario, voy a pensar, ahí sí voy a pensar, desperdicié mi vida en esto, en aquello. Y no estoy diciendo que sea malo hacer planes, que sea malo hacer otras cosas, pero como lo hemos enseñado acá, lo malo es cuando tú solo le dedicas tiempo a eso y haces a Dios a un lado. Eso sí está mal. Está mal no como el que venden allí en la panadería, ¿no? Veo a muchos bostezando. Dice que esta palabra también nos habla de las posesiones del hombre, esta palabra vanidad. Dice Proverbios 23, 4 al 5, tome nota allí, Proverbios 23, versículos 4 al 5, en la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, ¿sí ven? Porque hay gente que se dedica solamente a ¿qué? Hacer plata, a trabajar. Solo eso. Esa es su única meta. Alguien decía, hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. No tiene más. Vive sola. Al contrario, después de tanto trabajo le toca mirar, oiga, me maté trabajando y ¿a quién le voy a dejar todo esto? Y vienen los otros agalludos que se quedan con lo que usted tanto se esforzó. ¿Y qué se va a llevar allá? Nada. ¿Sí ve? Por eso habla de esa palabra de vanidad. Dice, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues son como las águilas. Abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecen. Qué tremendo, ¿no? Como las palomitas que vemos por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con las palomas cuando usted se les acerca? Les hace cualquier ruido. Así son las riquezas, así es todo eso. De un momento a otro, hoy tenemos y mañana no sabemos, ¿no?
Solo Dios sabe. Alguien decía, por eso tenemos que aprender a vivir como dice la Escritura, teniendo contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Estar bien en lo poco, en lo mucho, no estar afanados. Tenemos lo más importante que puede tener un ser humano aquí en la tierra. ¿Sabe qué es? Cristo. Eso es lo más importante. De resto todo eso se va a quedar acá, el trabajo, los logros, los estudios, las posesiones, todo eso. Y lo que va a valer la pena es aquellos que tengan a Cristo. Allá en la eternidad, eso es lo que va a tener más peso. Si usted no tiene a Cristo, como dijo el libro, como dice el Señor en el libro de Apocalipsis, miserable y ciego, le dice a una iglesia, ¿no? Que solo tenía era ¿qué? Riquezas. No tenía más, no tenía al Señor. Todos alguna vez hemos escuchado de personas que han ganado millones y luego lo han perdido todo, ¿no? Sí hemos escuchado en algún momento gente que ha cogido plata y mejor dicho, o tal vez recibieron una herencia, ¿cierto? Gente que ha recibido una herencia, pero así mismo como la cogió, así como lo que dice la palabra, un soplo, y así se fue la herencia. No debemos desperdiciar nuestra vida persiguiendo tesoros terrenales o efímeros. Lo que sí debemos hacer es acumular tesoros en el cielo, ya que esos nunca se perderán. Amén. Como lo dice Mateo 6, 19 al 20, que es un pasaje que yo creo que muchos hemos escuchado. Vaya conmigo. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 20. Mateo capítulo 6, versos 19 al 20. ¿Todos allí? Amén. Dice, Jesús enseña acerca del dinero y dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde debe estar el corazón del creyente? ¿Se acuerdan que hace 8 días decíamos que dónde deben de estar los creyentes? ¿En los asuntos de qué? En los asuntos de mi Padre. ¿Dónde debe estar el corazón del creyente? En el Señor, en los asuntos de Dios. En eso debe estar el corazón del creyente. Pero mire lo que dice, buscando, encontré en la traducción lenguaje actual, este mismo versículo 21 que dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y mire cómo dice de la siguiente manera, en la traducción lenguaje actual dice, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Qué tremendo, ¿no? Esa es la verdadera riqueza. Por eso es que cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que necesitan de Dios, bienaventurados, dice. Esa es la verdadera riqueza. Hacer tesoros en el cielo no es solo dar para la obra, el diezmo o la ofrenda, no es solamente ayudar con dinero físico, porque mucha gente tiene ese concepto, ¿no? Ay, no, es que yo voy a la iglesia y Dios me bendice es porque yo doy, porque yo ayudo, y piensan que solamente por llevar un dinero, llevar una ofrenda, ya están bien con Dios. ¿Será que eso es así? No. Pero muchos piensan que hacer tesoros en el cielo es solamente dar, ofrendar. Esto se logra también con cualquier acto de obediencia a Dios. A veces pensamos que solamente con dar estamos haciendo tesoros en el cielo, pero nuestra intención debería ser buscar el cumplimiento de los propósitos de Dios en todo lo que hacemos. Y no solamente en lo que hacemos con nuestro dinero. También esta palabra vanidad,
nos habla de todo lo que el hombre, de todo en lo que el hombre se ocupa mientras está aquí en la tierra. Vaya conmigo, el libro de Eclesiastés, pero pues lo voy a leer yo rápidamente porque son varios versículos. Si quiere tome nota allí y después usted lo medita en su casa. Libro de Eclesiastés capítulo 1, los versículos 1 al 11. Eclesiastés 1, versículos 1 al 11. ¿Sí sabe quién escribió Eclesiastés, no? El rey Salomón. ¿Quién era el rey Salomón? Uno de los hombres más sabios aquí en la tierra después de Jesús. Un rey poderoso, rico, con mucha sabiduría. Y siempre que llego a este libro se lo recuerdo a los jóvenes, lean el libro de Eclesiastés, porque Salomón fue un hombre que no se negó nada en esta tierra, nada. Todo lo que los jóvenes tal vez quieren tener, dinero, ropa, esto, lo otro. Salomón no se negó nada, todo lo experimentó, todo. Y al final de sus días dice que él medita en todo eso que él hizo y dice lo que dice la palabra. Todo eso es vanidad. Nada me sacia. Dice Eclesiastés 1, versículo 1 al 11, versión palabra de Dios para todos. Dice, esto es lo que dijo el maestro, hijo de David, el rey de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro. Nada en absoluto tiene sentido. ¿Qué gana el ser humano con todo el trabajo que realiza bajo del sol? La gente vive y muere, pero la tierra dura para siempre. El sol se levanta y luego se oculta y se apresura a levantarse de nuevo en el mismo lugar. El viento sopla hacia el sur y luego gira al norte, sigue dando siempre las mismas vueltas. Todos los ríos corren al mismo lugar, van al mar, y sin embargo el mar no se llena. Todo lo que se dice hoy ya se dijo. No es posible decir algo nuevo. Sin embargo, el oído siempre quiere oír más y al ojo nada de lo que ve le satisface. ¿Qué se hizo antes? ¿Qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. Hoy algunos dicen que tal cosa es nueva, pero siempre ha estado allí antes de existir. La gente de hoy en día ni se acuerda de lo que sucedió hace mucho tiempo. En el futuro, la gente no recordará lo que está sucediendo ahora, y más tarde, la gente de otras épocas no sabrá lo que hicieron los que vivieron antes que ellos. Salomón tenía una razón para escribir en forma escéptica y pesimista, pues cerca del final de sus días analizó todo lo que había hecho y casi todo parecía sin sentido, o en otras palabras, todo le parecía vanidad. Salomón escribió este libro y después de que lo intentó todo y de que logró mucho, solo para descubrir que nada aparte de Dios lo había hecho feliz. Nada. Por eso les digo a los jóvenes, porque tal vez tienen muchas expectativas, quieren experimentar. Cuando uno es joven quiere experimentar muchas cosas, ¿no? Le dice a los papás, ay papi, déjeme vivir. Usted ya vivió su vida, déjeme ahora a mí. Es que ustedes son enchapados a la antigua, los tiempos han cambiado. ¿Será que los tiempos han cambiado? La misma rebeldía que hubo en nosotros es la misma que ahora hay en los jóvenes hoy en día. ¿Sí o no? Es como si a uno se le devolviera la película, ¿no? Ay, ¿verdad que yo fui así? Antes de Cristo, ¿no? Afortunadamente aquí los jóvenes ya están recibiendo del Señor para que no les pase eso. Amén. Si tratamos de encontrar significado en nuestros logros, en vez de encontrarlos en Dios, nunca estaremos satisfechos y todo lo que tratemos de lograr se volverá tedioso y molesto. Mira, hay gente que hasta el mismo, es tremendo, ¿no? Como es la naturaleza humana. ¿Qué pasa cuando una persona dura 3, 4 meses sin trabajo? Sin plata. Se desespera, ¿cierto? Se turba, se angustia. Y ahí sí dobla rodilla y le ora al Señor, Señor, dame un trabajo. Señor, ayúdame. Y a veces el Señor responde, ¿cierto?
¿Y qué pasa después? No, pastor, no puedo ir a la iglesia porque es que estoy trabajando. Tremendo, ¿no? Y no, y además de eso, mire lo que pasa después. Después, qué pereza este trabajo. Porque así es el ser humano, nada lo sacia. Ya después hace el trabajo mal, de mala gana. Y se le olvida que fue una bendición que Dios le dio, ¿no? ¿Qué tan fácil se olvida? La misma creación, por la caída del hombre, está sujeta a vanidad, de la que solo será librada en la manifestación de Cristo. Dice Romanos 8:20, no lo busque. Romanos 8:20, leo versión Palabra de Dios para Todos. Dice, la creación no pudo alcanzar su propósito original, porque Dios cuando creó todo, Él tenía un propósito. Dice, no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Porque Dios hizo la creación con un propósito. Lo que pasa es que por causa de la desobediencia del hombre, por causa del pecado, Él tuvo que trancar las cosas. Porque ustedes se imaginan, imagínense, el ser humano con la maldad que tiene viviendo eternamente. ¿Ustedes se imaginan? Imagínense, por ejemplo, un hombre como Hitler viviendo eternamente. ¿Cómo estaríamos nosotros? Subyugados, esclavizados. Tremendo, ¿no? Dios tiene grandes cosas. El propósito de Dios es tan grande que nosotros mismos a veces no alcanzamos a entenderlo. Pero por ejemplo en el universo, sí saben que el universo es infinito, ¿no? En la masa negra donde están todas las constelaciones, los planetas y las estrellas, eso que se ve en las fotos, los niños que estudian biología, bueno, en las clases que sale eso, ¿sí han visto esa masa negra que hay ahí? Que están los planetas, pero hay una cortina como oscura ahí donde está todo. Eso se expande. Los científicos han descubierto que eso no tiene fin, que eso cada vez se sigue expandiendo, y que eso no tiene fin. ¿Qué propósito pudo haber? Porque Dios le dio al hombre la tierra, ¿no? Y Dios le dijo al hombre, llenen la tierra y sojúzguenla. En algún momento la tierra se iba a tener que llenar, ¿cierto que sí? Porque íbamos a seguir reproduciéndonos y la tierra se iba a llenar. No íbamos a caber en la tierra, ¿o sí? ¿Cierto que no? Por eso este es pensamiento mío, no es que lo diga la Escritura. Gracias. Pero cuando Dios hizo el universo, Él iba a empezar a poblar desde la tierra. ¿Y los otros planetas que se iban a quedar vacíos? Las otras galaxias, los otros universos, ¿se iban a quedar vacíos? No. Es mi pensamiento, no es que lo diga la Escritura. Pero por eso, como dice allí el pasaje, dice que no se pudo alcanzar el propósito original. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Dios sí quería extender más la raza humana por todo el universo. El hombre está encadenado a una vida de vanidad, a una vida vacía y de frustración, de culpa y de muerte, de la cual solo puede ser librado volviéndose de todo al Señor Jesús. Solo Él puede salvarlo e introducirlo a una vida abundante, como dijo el Señor Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. En segundo lugar, volviendo al versículo de Efesios, Pablo señala que el estilo de vida de los cristianos, el estilo de vida al que los cristianos están llamados en comparación con el de los impíos ha sido definido por un proceso de formación moral que incluye 3 aspectos a los cuales hacen referencia los versículos 20 y 21. Dice los versículos 20 y 21 de Efesios 4. Dice de la siguiente manera, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús. En la versión Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera: pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que ustedes recibieron de Cristo. La clase de vida de la gente pagana, la clase de vida de los que no tienen a Dios, eso no tiene ya nada que ver con nosotros, amén. Nosotros ya no podemos vivir de esa manera. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. El primer aspecto que vemos allí es la enseñanza que ustedes recibieron, que no fue solo acerca de Cristo, sino Cristo mismo, modelo de la nueva humanidad como contenido de esa enseñanza. Él es nuestro modelo a seguir, es Cristo mismo. Por eso Pablo decía: no me cansaré de repetirles las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amén. El segundo aspecto que vemos en estos versículos es lo que oyeron, es decir, lo que escucharon por parte de Cristo por medio del apóstol cuando fueron evangelizados. Cuando nosotros evangelizamos a las personas, las llevamos ¿a qué? Primeramente a un arrepentimiento, que reconozcan sus pecados y que vengan a Cristo y empiecen a seguir a Jesús. Y el tercer aspecto es lo que se les enseñó. ¿Qué fue lo que se les enseñó? La persona de Cristo, su vida y la verdad que está en Él. Eso es la enseñanza que nosotros predicamos. O en otras palabras, o como para que me entiendan, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Toda esta formación centrada en Cristo destaca la importancia de una transformación radical de estilo de vida que se compara, según el pasaje, como un cambio de ropa. ¿Sí logran entender la idea? Como cambiarnos de ropa. Ese es el cambio que Dios quiere que un verdadero creyente tenga. Que se quite ya esa ropa vieja, esas viejas vestiduras de ese viejo hombre que está viciado, lisiado con deseos engañosos, carnales, pecaminosos. Él quiere que nosotros nos quitemos esa naturaleza. Dice el verso 22 al 24 del mismo Efesios, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Según el apóstol, a los gentiles que han emprendido el camino del discipulado cristiano, porque nosotros éramos los gentiles, ¿no? Estaba el pueblo judío y todo aquel que no pertenecía al pueblo judío eran los gentiles. Se les enseñó desde el principio que tenían que despojarse del ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, característicos del estilo de vida pagano, y ponerse la ropa o el ropaje nuevo de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pero ¿cuál es esa vieja naturaleza que debemos quitarnos? Esa vieja naturaleza, como lo dice Tito 3:3, tome nota allí, Tito capítulo 3, versículo 3, leo Nueva Traducción Viviente, dice: que esa vieja naturaleza es en la que andábamos en otro tiempo nosotros y que también éramos necios y desobedientes. Y fuimos engañados, vivíamos engañados, ¿no? Porque nos creíamos buenos, creíamos que estábamos bien con Dios. Y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia y nos odiábamos unos a otros. Amén.
Pero para que tú y yo nos podamos despojar de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, eso requiere que tú y yo seamos renovados en nuestra mente. O en otras palabras, para que tú y yo tengamos un cambio de mentalidad, primero tienes que nacer de nuevo. Porque de lo contrario no vas a poder cambiar tu mentalidad. Siempre vas a seguir con el mismo chip, siempre con el mismo. Y tú no puedes tener un cambio de mentalidad si primero no recibes una nueva vida. ¿Y sabes quién te puede dar esa nueva vida? Jesús. Solo Él te puede dar esa nueva vida. Dice en Efesios 2:10 que somos la obra maestra de Dios y que Él nos crea de nuevo en Cristo Jesús. ¿Ven que necesitamos un nuevo nacimiento? Él nos crea de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 2:10. El único que puede darte esa nueva vida es Dios. Nadie más puede darte esa nueva vida. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Eso está en Ezequiel 36:26. Dice en los versículos siguientes, verso 23 y 24 de Efesios, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como dice Romanos 12:2, que creo que es un pasaje que muchos conocemos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En comparación con la mente oscurecida por el mal, que incita a un estilo de vida inmoral, los que no tienen a Cristo, los que no son creyentes, en comparación, la mente renovada es la base para un estilo de vida que refleja el propósito de Dios para la vida humana. Esa es la base. Si tú no tienes una mente renovada, no vas a poder caminar en el Señor, porque vas a seguir como en tus propios pensamientos, en tus propios argumentos, creyéndote bueno o sabio según tu propia sabiduría. Por eso la base tiene que ser una mente renovada, una mente transformada. Pero ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Tal vez algunos se pregunten. Mire lo que dice Colosenses 3:10. Vaya conmigo allí. Colosenses 3:10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 3, versículo 10. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos cambiar ese chip que traemos cada uno de nosotros y el que se va formando, ¿no? Porque cada uno se le va construyendo un chip conforme va creciendo. Las experiencias que va teniendo, lo que aprende en el colegio, con los amigos que comparte, todo eso va construyendo una manera de pensar en cada vida. A eso lo llaman la cosmovisión, ¿no? Cómo ve las personas el mundo, cómo cada ser humano ve el mundo según su propio entendimiento. Pero ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Mire lo que dice Colosenses 3:10, Nueva Traducción Viviente, dice, vístanse con la nueva naturaleza, nuevo nacimiento, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Según este pasaje, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Conociendo a nuestro Creador y pareciéndonos más a Él.
Mire, amada iglesia, usted solamente va a poder renovar su mente, primero, si tiene un nuevo nacimiento, si ha nacido de nuevo, y segundo, solamente aprendiendo a conocer a Dios. ¿Dónde conocemos a Dios? ¿Qué nos dejó Dios para que lo conozcamos? Aquí está, vea. ¿Usted quiere conocer a Dios? Acá está la escritura. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Leyendo la escritura. ¿Cómo vamos a renovar la mente de nuestros hijos? Enseñándoles la escritura, exponiéndolos a la escritura. Usted no va a renovar su mente viendo novelas. Y no estoy diciendo que ver televisión sea malo, pero si usted analice en su día a día cuántas horas le dedica a la palabra y cuántas a la televisión. ¿Cierto? O al celular. Gracias, mi hermana. Al celular. ¿Cuántas horas le dedica usted al celular? Usted no va a renovar su mente si usted no medita la palabra del Señor. Sus hijos no van a ser renovados en su mente si usted los deja allí con el celular. Tony. El niño está llorando, tome, déle el celular. Que juegue, que juegue. Tienen la mente como embotada. Porque eso es lo que hace hoy en día la tecnología. Tiene la mente de los niños y de los jóvenes como embotada. Ponga a leer a un niño un libro a ver si se lo va a leer. Le lee 4 o 2 párrafos y ahí se quedó. Tengo sueño. O nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Vamos a leer la escritura y empezamos. Y esto lo escribió el apóstol ¿qué? Y empiezo a quedarme dormido. Ah, pero eso sí, póngame la de Netflix y verá que eso sí, ponga el otro. ¿Cierto? Así pasa. El niño en el celular, póngalo usted, vamos a hacer el devocional. Ay, no, empiezan a dormirse, vean, nos ha pasado. Cuando hemos tenido un tiempo de compartir con otras personas, con otros niños pequeños y empieza. Y se quedan dormidos, literalmente se quedan dormidos. Pero apenas decimos en el nombre de Jesús, amén, ¡ting! ¿Qué vamos a hacer? En serio, es así. ¿Por qué? Porque tienen la mente como embotada. Si usted mira hoy en día se usa menos el cerebro, ¿no? Utilizamos menos el cerebro. Y el cerebro hay que ejercitarlo. Ay, ¿por qué se me olvidan las cosas? Porque no ejercitamos el cerebro. ¿A cuántos les gusta hacer cuentas así con las tablas o escribiendo? A muy pocos, ¿cierto? ¿Cuánto es? La calculadora del celular. ¿Cierto? Lo más fácil. ¿Cierto que sí? He visto muy pocas personas, pero todavía existen en las tiendas sobre todo, señores que le cogen a usted la cuenta y tanto, en una hoja de cuaderno. Están en vía de extinción, pero todavía existen. Todavía existen. ¿Por qué? Porque la tecnología nos lleva a eso, ¿o no? ¿Cierto que sí? Leer. Pongamos a nuestros hijos a leer la palabra. Saquemos tiempo. Mire, si su hijo se la pasa 1 o 2 horas pegada al televisor, ¿por qué no lo coge y 30 minutos? Ven, vamos a hacer un devocional. Leamos Proverbios. Miren, es en serio, iglesia, es en serio. Ustedes no se imaginan, miren, después eso nos va a pasar factura. Un día nos compartieron una predicación, una generación que no conoce a Dios. De pronto se las comparto para que la escuchen. Y se van a dar cuenta de las consecuencias tan tremendas que se vienen para estas generaciones por causa de que no se está predicando la palabra, por causa de que en los colegios ya no se enseña nada de Dios, en la casa tampoco. Hoy en día los niños saben mejor manejar el celular que uno de grande, ¿o no? ¿Ven? Pero ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Con la palabra. ¿De qué se está llenando usted? ¿De novelas, de series? Eso no le va a renovar su mente. La Biblia dice que aprovechemos bien ¿qué? El tiempo. Aprovechenlo bien porque los días son malos.
Aprovechemos bien el tiempo. En conclusión, lo que se espera de quienes se han despojado del viejo hombre y se han puesto el nuevo es una forma de vivir que ponga en evidencia ese cambio en la relación con Dios y en la relación con nuestro prójimo. Amén. Y Pablo continúa describiendo esa conducta en los siguientes versículos, pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque hay que darle paso al discipulado. ¿Cuántos hicieron la tarea? ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Ahí vamos poco a poco. Mire, uno aprende mucho. Ahí es donde uno más aprende, vuelvo y se lo digo. Por eso, como decíamos, ¿en qué anda la mente, el corazón del creyente? En los asuntos de su Padre, en la vocación a la que fue llamado. ¿A qué fuimos llamados? A ser cristianos, a ser hijos de Dios. ¿En qué andamos? En discipulado, leyendo la Escritura, congregándonos, orándonos, escuchando palabra. Eso, en eso andan los hijos de Dios. Amén. En eso andan los discípulos. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y retomamos el próximo domingo con la descripción de esa conducta que dice Pablo que debe tener un verdadero creyente, que dice el Señor en su palabra. Amén. Invito a que se ponga sobre sus pies. Y que medite allí en su corazón. Medite si usted verdaderamente está siendo un creyente. O si solamente es como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos, lejos de mí. Recuerde que siempre que el Señor hacía como exhortaciones, sobre todo a creyentes o a los que se dicen ser creyentes, siempre hablaba como de la relación. Señor, pero es que en tu nombre hacíamos esto y predicábamos. Nunca los conocí. Ustedes nunca tuvieron una relación personal conmigo. Tal vez te escuchamos, tal vez esto, tal vez yo iba allá donde el negrito a escuchar el domingo la palabra. Pero lo que verdaderamente tiene peso es que usted salga de este lugar y usted tenga una relación con Dios en su casa. Eso es lo que tiene peso. De lo contrario, esto es una enseñanza más. Usted se va a ir de acá, ay, muy bonita la palabra, pero no va a pasar nada en tu vida. Así que lo animo, les animo, amada iglesia, a que verdaderamente tengamos una relación personal con el Señor. Amén. Cierra allí tus ojos. Bendito Señor, te damos una vez más gracias por tu palabra, Rey de Gloria. Damos gracias a ti por permitirnos tener este tiempo, Señor, como tu iglesia, como cuerpo de Cristo. Y queremos una vez más, Señor, venir delante de ti y reconocer, Señor, que verdaderamente necesitamos cada día un mayor compromiso, que verdaderamente necesitamos afirmar nuestro pensamiento en tu palabra, Señor. Que tenemos que verdaderamente despojarnos de ese viejo hombre, que no podemos decir que somos creyentes y seguir viviendo de la misma manera como lo hacíamos antes. Que es necesario que tengamos un cambio de dirección, pero sabemos que eso no va a poder pasar, Señor, si tú no haces esa obra en nosotros, Señor. Jesús le dijo a Timoteo que era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos, que era necesario tener una nueva vida. El Señor lo dijo, les pondré un corazón nuevo, un espíritu nuevo a ustedes, pondré mis leyes en su corazón. Por eso es necesario, y esa obra solamente la hace el Señor por medio de su Espíritu Santo. Ese nuevo nacimiento solamente es posible a través del Espíritu Santo.
Por eso es necesario que tú clames allí al Señor. Y tal vez tengas muchas cosas por las cuales pedir en este momento al Señor, problemas, situaciones, circunstancias. Pero recuerda que nosotros debemos hacer tesoros en el cielo más que en esta tierra. Y que donde esté nuestro corazón, donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Si tu corazón no está en Dios, simplemente le vas a pedir al Señor cosas vanas, cosas vacías, cosas superficiales. Pero esto es una oración conforme a la voluntad del Señor. Que tú le pidas al Señor ese nuevo nacimiento. Que tú le digas al Señor, Señor, haz tu obra en mí. Señor, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Fórmame, moldéame, transfórmame, Señor. Por eso, bendito Rey de Gloria, aquí estamos una vez más, Señor, y clamamos a ti, Padre, para que en medio de esta generación tú traigas ese nuevo nacimiento sobre aquellos que tú has depositado tu Espíritu Santo, Padre. Hazlos nacer de nuevo, Señor. Padre Santo, que verdaderamente haya un cambio de actitud, Señor. Que verdaderamente, Señor, no sean más superficiales, Rey de Gloria, sino que seamos verdaderos y genuinos creyentes, hombres y mujeres de carácter, pero no el carácter de los hombres, no el carácter de este mundo, sino el carácter de Cristo. Padre, en esta mañana te pedimos perdón, Señor, si hemos sido superficiales, Rey de Gloria, si verdaderamente no hemos dado honor y gloria a tu nombre, Señor, con nuestra manera de vivir, si verdaderamente no reflejamos lo que predicamos, Señor, lo que decimos enseñar, no lo reflejamos en nuestra vida, Rey de Gloria. Ayúdanos a meditar más en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, entendidos, dice la Escritura, en cuál es la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos, amada iglesia. Y el discípulo anda en los asuntos del Padre, en los asuntos de su Señor. Por eso ayúdanos a amar más tu palabra, Rey de Gloria. Ayúdanos a quitar todas aquellas distracciones, Señor. Todo aquello, Señor, sea la pereza, el sueño, Señor, sea las distracciones que haya en nuestra casa, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones y a ser radicales en todo esto, Señor. Ayúdanos porque no imaginamos el tesoro tan precioso que tenemos en tu palabra, Señor, por la cual muchos murieron en otros tiempos, por la cual muchos fueron sacrificados para que esta palabra que tú y yo tenemos ya traducida, la tengamos tan disponible y a la mano. Ayúdanos a valorar tu palabra, bendito Rey de Gloria, y danos la sabiduría para comprenderla y aplicarla de una manera correcta, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Rey de Gloria. Que no salgamos de este lugar, Señor, sin hacer algo, sino que verdaderamente lleguemos a nuestra casa a organizar lo que sea necesario. Padre, te damos gracias, bendito Rey de Gloria. Gracias, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo maravilloso, Señor, en tu presencia. Gracias porque este es el día que tú hiciste, Señor, para que nosotros nos deleitemos en tu casa, en tu palabra, para que estemos como familia, Señor. Gracias por la exhortación, Rey de Gloria, porque es de bendición para nosotros, Señor. Gracias porque no nos dejas andar en nuestros propios caminos, sino que siempre nos exhortas, Señor, nos guías, pero también nos levantas y nos sustentas. Todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor, por favor? Bueno, continuamos orando a Dios con nuestras ofrendas. Así que los invito a que pasen. Les vamos recordando que, bueno, casi todo quedó para hoy.
Y quería recordarles que a las 8 de la mañana es la cita. A las 8 de la mañana, en serio, es súper importante que estén a las 8. Esa primera media hora es muy importante en cada uno de nosotros. Entonces, los invitamos a estar a las 8 en punto el próximo domingo. El día martes continuamos con el estudio del libro de Mateo. El viernes está la reunión de maestras del bien, todas las mujeres. Entonces no se desconecten, sigamos orando, sigamos persistiendo en la buena batalla. La batalla no es contra los demás, es contra nosotros mismos. Entonces esa batalla, la buena batalla es cuando estás orando, estás buscando a Dios y buscando cómo ser más parecido a Cristo. Amén. Entonces nos despedimos en este día. Familia COP, a todos los que están en la transmisión, que Dios los bendiga, que tengan una gran semana y estaremos orando por cada uno de ustedes. Háganos llegar sus peticiones de oración, por favor, ahí al chat y con mucho gusto estaremos orando los unos por los otros. Amén. Entonces que estén muy bien, que Dios los bendiga. Nos despedimos de la transmisión.